Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En este vídeo vamos a mostrar una máquina familia de las motosierras. Para la poda de ramas altas tenemos varias opciones. Una sería una motosierra y subiéndote a una escalera o al árbol. Y otra, más segura, sería una motosierra con pértiga, que si ves que el tronco va hacia ti, siempre puedes correr, cosa que ya he hecho más de una vez. Y hoy hablaremos de esta última, que es la que utilizo actualmente. ¡Vamos allá! Y la máquina que quiero mostraros es la podadora Parsyke a batería de 20 voltios. Es una máquina ligera, pesa menos de 3,5 kg, práctica, con poco mantenimiento, aceite, limpieza y afilar la cadena. Para conseguir su longitud máxima, que es 2,40 m, tendríamos que abrir esta pestaña roja y extenderlo. Y con esta pestaña la bajas y podrás mover el asa a tu gusto. Y con esta otra de aquí detrás podrás modificar la altura. Y con este botón de aquí moveremos el ángulo de corte. La longitud de corte según el manual es de 20 centímetros. El que la espada mida 20 centímetros no es indicador del diámetro real de las ramas que puede cortar. En el tiempo que la he estado utilizando, se siente cómoda con ramas verdes de hasta 10 centímetros de diámetro, no más. Tardarás más en podar tus árboles, pero a cambio evitarás tragar el humo de la de gasolina, soportar el peso y el sonido del motor térmico. Admite baterías de 2 amperios y de 4. Por mi experiencia te recomiendo la de 4 amperios. Aparte de que te durará más, te dará mejores sensaciones de potencia. La batería la insertamos aquí abajo. Y para ponerla en funcionamiento deberás de apretar el botón de arriba y seguido del gatillo. La motosierra extensible te evitará situaciones incómodas. ¡Hala! Ya me he cableado. Y si no te quieres quedar colgado como un jamón, utiliza la motosierra de pértiga. Podrás podar cómodamente ramas altas sin usar la peligrosa escalera que se mueve en suelos de tierra. Accederás a sitios difíciles entre ramas. Cuando extendemos toda la pértiga, hay mucha palanca y pesa mucho. Un truco: buscamos un ángulo cómodo, que la máquina quede apoyada, y con una mano podemos cortar. Eso sí, cuando caiga la rama hay que cogerla con las 2 manos. Hoy os voy a enseñar un truco muy sencillo que llevo utilizando durante mucho tiempo. Lo que te voy a enseñar te servirá para cuando estés cortando ramas, controlar dónde vayan a caer. Necesitarás un gancho metálico. Yo en mi
Y si no tenemos dónde atarla, vamos a utilizar un hierro y lo vamos a clavar en el suelo. Y atamos la cuerda. La rama que vamos a cortar está justo encima de unos muebles de jardín que no quiero estropear. Y el objetivo de este sistema es controlar dónde va a caer la rama. Le he hecho un corte bastante profundo y he calculado que con un tirón ya va a caer. Entonces desatamos y nos colocamos en un sitio seguro. Y nos hemos puesto todos a salvo. Es que me ha salido muy listo. De mayor quiere ser un gato hidráulico. Y ahora... Después de su uso, es importante limpiar los restos de resina, serrín y aceite. Necesitarás un pincel y un minuto. Primero vamos a abrir el compartimento de la cadena. Y estos son los restos de la poda de hoy. Y si los dejas tendrás problemas a la hora de usarla la próxima vez. Y lo vamos limpiando con el pincel. De vez en cuando es aconsejable afilar la cadena. Yo lo voy a hacer manualmente. Y una vez esté más o menos limpio, vamos a montarlo. Fíjate en el dibujo de la espada. Tiene que coincidir con la forma de la cadena. ¿Y por qué? Porque al limpiarla puedes haberle dado la vuelta y la máquina no cortará. Y vamos a montar la cadena. La ajustamos en la guía . Cogemos la espada
Mantengo la tensión de la espada con la mano izquierda y ponemos la tapa, asegurándonos que tenemos la espada firme. Enroscamos la rueda grande Una vez haya llegado al tope la rosca grande, vamos con esto de aquí arriba. Giramos y lo apretamos bien. Y verificamos que la tensión de la cadena es correcta. Y si giramos la máquina, veremos que está el tapón del depósito del aceite y un indicador de su nivel. Podéis utilizar cualquier aceite de motor, pero yo voy a utilizar este, que es específico para máquinas de jardín. Y vamos con el aceite. Quitamos el tapón. Bueno, no hace falta que lo engraséis tanto. Con que lo engraséis por dentro basta. Bueno, y después de haber estado limpiando la máquina un buen rato de aceite, vamos a lubricar la espada con un aceite multiusos. Y ya la tendríamos lista para un próximo uso. Y ahora vamos a hablar de sus contras. La velocidad de corte es lenta comparada a las de gasolina. 20 voltios tienen sus limitaciones. Cuando extiendes la pértiga del todo, da la sensación de menos control. Y la batería no va incluida, cosa que no será problema si ya tienes alguna herramienta Parkside a 20 voltios. Conclusión: si tienes pocos árboles y no quieres calentarte la cabeza con los motores a gasolina, esta máquina te dará satisfacción a un coste bajo. Cuando la compré hace más o menos un año me costó unos 70 euros. Bueno, y para finalizar el vídeo voy a tomarme mi cervecita, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal y si te ha gustado el vídeo le des al like. Are you ready?